Ya va a llegar ahorita seguramente. Entonces, primeramente, la clase anterior les expliqué que existen diferentes tipos de triángulos. Existen triángulos mixtilíneos, existen triángulos curvilíneos, como por ejemplo el triángulo de Reulax, ¿no? Pues, triángulo así. Este, si se pronunciara así, te en francés, no sé cómo se pronuncia. Francés y me agarran feo y no aprendí ese idioma. Entonces, resulta que los triángulos rectilíneos están hechos Bonjour. por líneas rectas. Buongiorno. Creo que, uy, no más es en francés. Resulta que están hechos por líneas rectas los triángulos rectilíneos, ¿ya? O sea, por segmentos de recta están hechos los triángulos rectilíneos y pues normalmente están en un plano, ¿no? Ahora, justamente como les decía Oriana, los triángulos rectilíneos tienen algunas partes, por decirlo así, ¿no? Pero esas en realidad partes no son propias del triángulo rectilíneo, en realidad son propias de cualquier polígono. O sea, no solamente del triángulo, también del cuadrilátero, también en general de cualquier polígono, cuadrilátero, pentágono, hexágono. Primero que nada, en cualquier figura geométrica cerrada, en cualquier polígono, siempre es importante ponerle letritas mayúsculas a los vértices. Mayúsculas, ¿está bien? Sí, la convención es esa. ¿Para qué? Para diferenciarlo de las incógnitas, ¿está bien? O sea, para darnos cuenta que esto no son incógnitas. ¿Cómo que no son incógnitas? Las letras, profesor, a mí me han dicho que son, usted mismo también dice que son cajones donde uno puede guardar algo. Sí, lo normal es eso. Las letras normalmente son cajones donde uno puede guardar algo, eso es cierto. Pero resulta que estas letras ya han guardado algo. ¿Qué cosa, profesor? Han guardado una posición. Ah, a ver, escúchame bien. En realidad, estas letritas, estos vértices están indicando puntos en el espacio. Sí, puntos en el espacio, perdón, en el plano en este caso. Y resulta que están guardando una posición. Las letras no necesariamente tienen que guardar números. A veces las letras guardan un conjunto de números, a veces van a guardar vectores, a veces van a guardar números escalares, a veces van a guardar valores vectoriales. Y en este caso, cada una de las letras está guardando una posición, ¿no? O sea, la posición que está acá, posición que está acá. Entonces, no hay nada que hallar. No me vayas a hallar que A vale 5, 7, 8. No. A es esta esquina de acá, B es esta esquina de acá y C es esta esquina de acá. ¿Y por qué le ponemos nombre a las esquinas, profesor? Principalmente le ponemos nombre a las esquinas para poder ubicarnos, para que no me digas, esa esquinita de arriba, no, se le dice el vértice B. Ah, fíjese, profesor, se le dice vértice. A cada uno de estos se le dice. Uy, creo que está muy grande. No, ahí está. A cada una de estas esquinitas se le dice Se les vértice. dice vértice. Ajá. Entonces no debes decir la esquinita, dile vértice, ¿ya? Vértice literalmente significa pues una punta, una esquina. Pero si es lo mismo, quiere decir la esquina, no. ¿Por qué no? Porque cuando me dices vértice yo ya más o menos me voy a entender que te refieres a un polígono. Pero si tú, por ejemplo, también hay vértices en los sólidos geométricos. Pero si tú, por ejemplo, me dices esa esquina, yo me puedo imaginar un montón de cosas. Pues, de repente es un ángulo nada más y no es de parte de un polígono. De repente me está hablando de la esquina de su casa. De repente me está hablando de la esquina de la cuadra de donde vive. Entonces, en cambio, si me dices vértice, ahí sí yo entiendo mejor que te refieres a una figura geométrica o a un sólido, ¿no? Ok. Además de eso, recuerda una vez más el segmento de. Porque esto es un segmento de recta, ¿no? El segmento de recta AB. Sí, discúlpame, el segmento de recta AB recibe un nombre. Se le El dice lado. exacto recibe un nombre. Igual que el segmento de recta BC también recibe el mismo nombre y el segmento de recta AC también recibe el mismo nombre. Como dice David, se le dice lado. Muy Lado. bien, David. Entonces no me vayas a decir, esa línea del costadito, no, el lado AB. ¿Por qué es importante? Porque a veces en algunos ejercicios, por ejemplo, yo puedo agregar un punto acá y de acá sale una línea, cosas así, ¿no? Pero digamos agrego el punto P. ¿Dónde está el punto P? ¿En cuál de los lados? En el lado AB, profesor. Ay, 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 ahí está. Siempre es importante decirle por su nombre. Ahora, los lados son susceptibles a prolongarse. ¿Qué cosa es eso de prolongarse? O sea, es como si agarraras con tu reglita y con el lápiz trazaras esto más grande, o sea, lo hicieras más grande. ¿Hasta dónde, profe? No es necesario hacerlo hasta el infinito. Un poquito a veces nada más, ¿ya? Depende del ejercicio. He prolongado, no me vayas a prolongar así, no me vayas a prolongar, ya, quiero prolongar a C.
Pero no está recto, o sea, no he hecho más grande a ninguno, he creado un nuevo segmento de recta. Prolongar quiere decir que a esta línea que va desde A hasta C, lo hago más, un poquito más, lo continúo, ¿no? Continúo como si estuviese una recta ahí. ¿Ya? Eso es prolongar. Entonces, todos los lados son susceptibles a ser prolongados. ¿Los debo prolongar? No. A veces nada más están prolongados. Y acá, en la parte interna del triángulo, va a haber un ángulo, a eso se le llama el ángulo interno, ¿sí? Esto es un ángulo interno, no te vayas a olvidar. Esto es el ángulo interno, ¿ya? Ángulo interno. Y también puede haber un ángulo por afuera, que es el... Y el lado BC es un ángulo externo. No, el lado BC es lado BC, sino que el ángulo que está en la parte exterior, en el vértice C, David, así se dice, ¿ya? A ver, dice. Claro, los ángulos normalmente se ubican gracias a los vértices, no a los Externo. lados. El ángulo externo. Esto sería un ángulo externo, ¿no? Esto sería un ángulo externo, ¿ya? No te vayas a olvidar de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Pero profesor, también puede haber No, ángulos externos por acá. Sí, por supuesto. Y también puede haber ángulo externo por acá. Sí, sí, sí. Y si te habrás percatado, a ver, una pregunta rápida y que quede en video. El ángulo interno y el ángulo externo del mismo vértice, por ejemplo, estos dos de acá, ¿qué figura me están formando? El ángulo interno y el ángulo externo. ¿Qué figura me En están un formando? medio círculo. un medio Un círculo. círculo y Medio medio. semicircunferencia, ¿no? Medio círculo. Bueno, es Medio. media circunferencia. ¿Y cuántos grados debe medir media circunferencia? 180 grados. 180. Entonces, 180 la grados. suma de un ángulo interno y externo adyacentes da 180. No se vayan a olvidar. Adyacentes, o sea que estén pegados, pues, porque este externo es otro, no está pegado esto. Como no está pegado, eso sí no suman 180. Pero los que sí están pegaditos, ellos sí suman 180. No es un misterio, ¿ok? No te vayas a olvidar de eso. Nuevamente, por si acaso, vuelvo a repetir también, ¿no? Lo que la clase pasada había hecho. ¿Qué pasaría si yo prolongo todo esto de acá? Prolongo todos los lados. Si yo prolongo todos los lados, voy a tener regiones, ¿ya? Bien marcadas. Voy a tener unas regiones muy, muy marcadas. Voy a tener si prolongo todos los lados. Estoy exagerando, ¿ya? Y esto que sea el vértice A, esto que sea el vértice B y esto que sea el vértice C. Toda esta parte de acá sería pues la región interna y por eso es que se le llama ángulo interno este de acá, ¿no? Entonces todo esto sería la región interna y la parte pero a lo mejor lo vamos a pintar, ¿ya? Y la parte de afuera sería pues la región Sería región externa. externa. Región Exacto. externa. Pero hay La tres región regiones externa. externas muy marcadas, Oriana. Sí es cierto lo que me dices, ¿no? Hay tres regiones externas muy Sí, hay marcadas. tres. Uno es donde está la A y B. ¿Dónde Eso, está muy la? bien, hija, muy bien. Y Relativo se donde está dice. la A y C y luego donde está la C y la B. Exacto, hijita. Tres partes. A uno Los se le dice lados. región relativa a AB, el otro es región relativa a AC y el otro es región relativa al lado BC, ¿no? Cada una de esas regiones se ubica, muy bien, Oriana, se ubica principalmente, esas regiones externas, se ubican principalmente por el lado al que pertenecen, ¿no? ¿Sí? Por el lado al que pertenecen. Principalmente se ubica uno por eso. ¿Ve? ¿Quién diría que mi preescolar me iba a servir acá también para hacer pizarra? En preescolar te hacen pintar. Les han hecho pintar en preescolar, ¿no? Nunca tuve preescolar. Sí. Sí. A mí me hacían pintar duro en preescolar. Con mis dedos me hacían pintar. Profesor, yo nunca tuve ¿Y preescolar. por qué no hacía preescolar Leo? No sé, solo me Profesor. acuerdo que mamá me llevó directo a 3 años. A mí Yo sí también. fui a No preescolar, fui a profesora. preescolar. Yo también. Sí. Claro, No, pero no 3 años fui. no es preescolar. No sé, Profesor, preescolar no también es sé. importante para aprender a desarrollar Iniciar, yo tu... le llamo. Claro, pero es lo mismo, Leo, inicial Leonardo. Ay, ay, Oiga, Ah, entonces sí fue. se han ido a su, a Yo su... también O fui. de ay, repente me estoy ay, iniciar. confundiendo, pero yo ni siquiera fui a los 3 años. Ustedes ahora van desde los 3 años al cole. Yo fui a los 5 años recién. Y claro, ahí me hacían pintar con mis deditos. Sí tuve una buena profesora de inicial. Me hacían pintar con mis dedos, hacían Eso sí recortar. confirmo que te hacen pintar con los dedos. Pero de ahí nos hacían lavar nuestra mano porque una vez hubo un accidente y una niña se comió pintura.
Hay que tranque ser profesora de primaria, de inicial, tranque, tiene que estar vigilando a los niños todo el día, cansa. En Nosotros secundaria al en menos grado sabes que ya no van decían, a hacer eso. profesor, Y Puede después ser. en primer van. grado teníamos esos lapiceros que tienen brillantina y eso, y huelen rico. Ya, Nos se lo lo quieren comíamos comer. en el baño. Nos lo comíamos en el baño. No, pues te intoxicas con eso. La región verde es la región interna, por eso se le llama ángulo interno, no te vayas a olvidar. Y la Y la región morada es externa. la región La externa. región Hay tres, externa. ¿no? Y uno se ubica por No, el lado en el no, que está. no se me puede olvidar porque lo tengo anotado en mi Claro. Aparte, cuaderno. creo que es Y autodescriptible su cuaderno. nombre, ¿no? O sea, autodescriptible quiere decir, profe, creo que es demasiado obvio que esto es la parte externa, esa es la parte interna. Te contaré que para algunos no. Cuando yo algunos, así Adrián, John, perdón, algunos alumnos, por ejemplo, yo le digo, no te miento, yo hice una pregunta de este tipo. Hice una pregunta de este tipo a alumnos ya más grandes que ustedes. Puse un punto, acá, el punto P. Y yo les pregunté, ¿el punto P está en la región interna o externa? Y ellos no sabían, claro, está en la externa, ¿sí o no? Y ellos no Externo. sabían cómo responder, no sé, profe, no sé en qué... incluso la pregunta decía, ¿región interna o externa? Ni siquiera le pregunté, ¿en qué región del triángulo se encuentra? O relativo al triángulo, ¿cómo se encuentra? O sea, ni siquiera lo puse rebuscado. Ya la propia pregunta tenía las dos posibilidades. Y no me respondieron. No sé, profe, me decía. Ve, ya les preguntaba, ¿relativo a quién? Relativo al lado a B, ¿no? Pero ellos tampoco podían, relativo a la luna, al sol, se ponían a hablar a ella de astrología, se ponían, no, pues no sean así, pues está fácil, es autodescriptible el nombre. Entonces por eso me pongo a enseñar, por si acaso, porque a veces, para algunos, lo que puede resultar muy obvio para algunos, para otros no es tan obvio. Ok, bien. ¿Y qué más aprendimos la clase pasada? La clase pasada también... Un teorema aprendimos, ¿no? Un teorema. Uno de los tantos que existe, ¿ya? Les enseñé un Primero, teorema. el vértice es la B. La suma de ángulos internos les enseñé, ¿no? Ajá, A más B más. No sé qué es. No, el vértice beta, el A ver. vértice beta, el otro No, vértice es alfa. ángulo. O sea, si ya se le puede decir ángulo. Cuando el ángulo ya tiene una variable, ya se le dice ángulo nomás, hijito, ¿ya? Antes de iniciar el teorema, justo eso quiero hablar un rato, no te preocupes. Cuando, por ejemplo, no le he puesto nombre al ángulo, lo identifico por el vértice, el ángulo que está en el vértice A. Antes de continuar, porque yo en ángulos sí me acuerdo que no completamos algunas cositas, porque se acuerdan que el libro, el libro estaba Profesor, ¿puedo ponerlo un poco más allá? un poquito raro. Ya, ahí está. ¿Sabes qué pasa? El ángulo, porque ustedes ven así, ¿sí o no? ¿Qué cosa es esto, profesor? Es un ángulo. Y ese ángulo lo que mide es Profesor. qué parte, un ratito, hijito, un ratito, ahorita termino de explicar, qué parte de la circunferencia tienes acá. Y una circunferencia, convencionalmente, depende en qué sistema estás para saber cuántas partes tiene. Una circunferencia normalmente, ya sea chiquita o sea grande, ¿sí? Va a tener 360 partes, así como en fracciones, así. Cada una de esas partes se les llama grados, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. O sea, que hay 360 partes chiquititas y cada una de esas partes es un grado, ¿está bien? Ahora, de esas 360 partes, ¿qué porción, cuántas partecitas tienes acá? Eso es un ángulo. El ángulo mide cuánto giras, ¿sí? Ahora, eso significa que si yo quiero hacer la medida del ángulo, no del arco, yo no estoy midiendo qué tan grande es, qué longitud tiene eso. No, estoy midiendo ángulo. Sucede que si yo, por ejemplo, trazo por acá, este ángulo es lo mismo que este. Por ejemplo, supongamos que esto vale 30, esto también vale 30. Pero el pez se ve más grande. Obviamente la longitud es más grande. La longitud del arco obviamente es más grande. Pero yo no estoy midiendo, o sea, cuando yo mido ángulos, cuando yo mido en grados, te vuelvo a repetir, no estoy midiendo qué tan grande es su longitud de esto. Estoy midiendo qué parte de las 360 había acá. Y yo te puedo decir, hay 30 partes de las 360. Entonces pongo 30 grados. ¿Está bien? Entonces, por más que yo haga esto muy, muy grande, sigue midiendo 30 el ángulo. ¿Ya? Sigue midiendo 30 el ángulo. Sigue midiendo 30 el ángulo. Otra forma de entenderlo es que... perdón, me ha dado hipo. El ángulo lo que mide es el giro. O sea,
lo que ha pasado es lo siguiente. Mejor dicho así, ¿ve? Un ratito. Lo que mide el ángulo es esto, fíjate. Yo salgo de acá y... me atoré. Yo salgo de acá y giro. Profesor Cetero con su propia baba. Sí, yo giro, ¿ves? Fíjate. Yo giro. Profesor, ¿está mal? No, no estoy mal. Yo giro. Entonces, ese giro es... ¿Cuántas partes he girado? He girado 30 partes. Allá. Lo que mide el ángulo es el giro. Nada más. Igual esto va a seguir midiendo 30. Entonces, no estoy midiendo la longitud. Tengan mucho... Pero obviamente, si yo veo así, por ejemplo, que esto mide 3 y esto mide... Ahí sí son... Pues estoy midiendo longitud. Eso sí significa que uno es más grande que el otro, ¿no? Porque estoy midiendo longitud. Aclarado eso, vamos a copiar este teorema. Ya estoy un poco mejor. Resulta que en Profesor, todo... le tomaré captura, ¿no? ya, ¿quieres tomar la captura, hijita? Ya, discúlpeme, sí, se me olvidó. Ahí está, ¿ya? Resulta que mi Animaze no se prende. Préndete, Animaze. Pongo Animaze en mi buscador y me sale Anuel. Ese cantante de música urbana. No me gusta la música urbana mucho. Bueno, en fin. Resulta que los triángulos rectilíneos, en todos los triángulos rectilíneos, absolutamente en todos, sin excepción, en todos los triángulos rectilíneos, rectilíneos, la suma de sus ángulos internos siempre te da 180 grados. ¿Está bien? Ahora, es cierto que yo puedo identificar los ángulos por su vértice, como estaba haciendo David. Por ejemplo, el ángulo que está en el vértice A, el ángulo que está en el vértice B, el ángulo que está en el vértice C. Ok, es cierto. En todos sus ángulos solo hay 180 grados. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos es 180 Pero hay grados. alguno que no. No, en ninguno. Todos los triángulos rectilíneos siempre es 180 grados. Y justo ahorita voy a demostrar eso, no te preocupes, ¿ya? Ahora, es cierto, pero lo que tú vas a ver en muchos ejercicios es que no identifican al ángulo por el vértice, sino que le ponen variables. Ya, a ver, hijita, ahí está. Sino que le ponen variables, ya, niños, le ponen variables a veces a los ángulos, ¿sí? Le ponen variables o le ponen una letra para identificar su valor, ¿ya? Así como ustedes ponían la X cuando desconocían algo, ¿está bien? O quieren poner la X para decir ahí puede ir cualquier número, igual en los ángulos también podemos hacer. Solamente que en los ángulos ponemos por convención letras griegas. ¿Está bien? Letras del alfabeto griego. El alfabeto griego es diferente al alfabeto latino. O sea, el alfabeto griego no es A, B, C. Ellos no tienen su alfabeto así. Ellos tienen alfa, beta y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ellos tienen otro tipo de letras. Ese es el alfabeto griego. Igual, si ustedes ven el alfabeto cirílico, que es el alfabeto que usan en Rusia, también tienen otro tipo de letras, ¿ya? Para los ángulos, o sea, para darte cuenta que tú estás midiendo un ángulo, lo tradicional, no se concentren en el chat, niños, lo tradicional es poner letras griegas. Esta letra griega es alfa, ¿está bien? Es como si fuese la A minúscula en griego. Es como, no es una traducción, no se puede traducir porque de ellos su alfabeto es diferente, ¿ya? Vamos a suponer que acá es beta. Y acá le puedo poner zeta. ¿Está bien? Profesor, símbolos son letras griegas. Sí, y como son letras griegas, a fin de cuentas, ahí pueden ir números en lugar de letras. Cualquier número que esté en lugar de alfa, cualquier número que esté en lugar de beta y cualquier número que esté en lugar de zeta, los tres juntos, si lo sumamos, nos va a salir siempre, pero siempre, 180 sin excepción en cualquier triángulo rectilíneo. Estoy diciendo triángulo rectilíneo, en triángulos curvilíneos esto cambia bastante, ¿ya? Pero vamos a quitarle el chat a Mirko. Listo. Bien, entonces que no te asuste esto de acá, son letras, es como decir X, Y, Z, algo así, son letras pero griegas. Y las letras griegas, una vez más vuelvo a repetir, por convención se les suele utilizar las letras griegas para identificar a los ángulos, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en lugar de alfa en una pregunta te pueden poner X. Igual se va a entender que quieres hallar la medida del ángulo, ¿no? Bien, pero ¿por qué, profesor? Lo que decía David, ¿por qué siempre es igual a 180? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué siempre tiene que ser igual a 180? Tiene que haber un porqué. Por supuesto, yo lo puedo demostrar de la siguiente forma. Me voy a ayudar de las rectas paralelas, ¿está bien? Me voy a ayudar de las rectas paralelas, ¿ya? Voy a hacer la demostración acá con las rectas paralelas, ¿sí? Voy a hacer la demostración.
Demostración. ¿Cómo así la demostración, profesor? ¿Por qué? ¿Y por qué escoge usted las rectas paralelas? Hay muchas formas de demostrar que esto siempre te va a dar 180. Solamente que yo escojo las rectas paralelas porque es un tema que ya hemos visto anteriormente, ni nada más por eso. Yo recuerdo incluso Federico y Joshua siempre me decían, pero ¿y qué pasa si hubiesen más líneas acá, no? Bueno, pues si hubiesen más líneas puedes ir formando polígonos, ¿ve? He formado un triángulo acá adentro. Ah, qué bonito el triángulo. Ok. Y además estas rectas vamos a indicar que son paralelas, ¿ya? A ver, lo haré formalmente. Pondremos L1 y L2 son paralelas, ¿no? Porque si yo los dibujo paralelos pero no te indico, no necesariamente las rectas son paralelas, ¿no? Si yo las indico así nada más. ¿Está bien? Un ratito, pausa. Pausa el video. Ya, volvimos. Listo. Ah, ya volvió el mapache también. Ok. Espérate, vamos a poner al mapache. Hola, profesor Mapache, qué Hola. bueno ver. Entonces, de nada me sirve que yo dibuje rectas paralelas si yo no te indico que son paralelas, porque los dibujos en el papel muchas veces no representan necesariamente lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces acá L1 y L2, no te olvides, como recordando, que para indicar que dos rectas son paralelas, nosotros utilizamos las rayitas oblicuas, ¿no? La barra inclinada, pero doble. L1 es paralelo a L2. Ya. A ver, profesor, si es este mismo triángulo, vamos a suponer que es el mismo triángulo, ABC. Profe, pero no son iguales, porque esto está un poco más, ¿cómo se llama? Está, un poco más inclinado. Yo sé, está inclinado, pero supongo que tú has girado en tu cuaderno eso hasta que se vea así como está acá, ¿ya? Hasta que se vea, lo has girado nada más, lo has hecho derechito, ¿verdad? Entonces acá yo le he puesto alfa, acá yo le he puesto alfa, acá yo le he puesto beta, y acá yo le he puesto cita. Profesor, ¿cómo podemos nosotros demostrar que ellos tres juntos dan 180? Fácil, juntándolos juntándolos uno con el otro de verdad. ¿Cómo es juntar? Porque la suma es juntar. Juntar quiere decir que estén pegados, pues. O sea, que alfa esté pegado con beta. Pero yo no puedo pegar alfa con beta. ¿Cómo muevo esto de acá, profesor? ¿Cómo muevo esta medida para que se pegue con esta medida de acá? No puedo. Sí puedes. ¿Te acuerdas de los ángulos alternos? Como una fusión. ¿Te acuerdas de los ángulos alternos? Que ustedes les decía que no digan infantilmente la regla de la Z, pero bueno, igual algunos les llaman así. ¿Te acuerdas o no de los ángulos alternos? Si por ejemplo acá medía 20, ¿cuánto medía acá? ¿Te acuerdas o no? Hemos hecho eso Yo también valía 20. 2 semanas atrás. Ahí está, muy bien, Oriana. Los ángulos alternos en rectas paralelas son iguales, tienen la misma medida. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad, niños? Ya vale 70, también vale Claro. 70. Entonces, si acá yo digo que Creo que mide son alfa, iguales. acá también yo puedo decir que mide alfa. Ah. Y si acá mide cita, su alterno también tiene Fita. que medir cita. Fita. Fita. Oye, profe, si yo junto estos tres, ¿qué figura han formado? ¿Qué figura han formado si están juntitos, pegaditos, alfa, beta y cita? ¿Qué figura? Un ángulo. Sí, ¿de cuánto? ¿Un ángulo de cuánto? 180 grados. 180, Ellos ¿sí sí, o no? lo sienten. 80 Ah, grados, entonces, por lo un ángulo tanto, de 80 grados. alfa más beta más cita será Más igual a fita. 180 grados. Igual a 180 mire, grados. profesor, usted mire, qué bacán. Qué bacán, profesor. Entonces sí es cierto que de verdad estos siempre van a sumar 180 grados. Sin importar cuánto mida alfa, beta o cita, la cosa es que los tres deben completar siempre, los tres juntos siempre deben completarse entre sí para que Todo. llegue a ser 180 grados. ¿Está bien, David? ¿Ahora entiendes de dónde salió el 180? Sí, profesor, ya sabe. Listo. Entonces, no vayas a pensar que estás molestando con tu pregunta. En realidad yo quería que pregunten eso. Muy bien, David. Está excelente. Esas preguntas están muy bien. Siempre deben preguntar por qué, de dónde, cómo. Y entonces ya sabemos que los ángulos internos del triángulo rectilíneo siempre van a sumar 180. Entonces, gracias a eso yo puedo resolver ejercicios en donde, por ejemplo, me preguntan la medida de un tercer ángulo. O yo podría fácilmente, e incluso en la vida real, si yo me pierdo en algún lugar, yo podría utilizar las medidas de los ángulos para poder ubicarme, ¿no? Entonces, como acá tiene que completar así, profe, pero a ver, eso sí ya está bien loco, ¿es cierto eso, profesor? Sí, en algún momento les voy a enseñar cómo hacer eso.
antes, por ejemplo, para poder completar ángulos, no se utilizaban transportador, ese tipo de cosas. Utilizaban los dedos de las manos. Los dedos de las manos forman como si fuesen rectas, así. O sea, si tú abres tus deditos, ¿no? Como si fuesen Yo segmentos cada de vez lo recta. hago porque no me da la ganas de utilizar el regla. No te sacan de utilizar regla, eso es tu dedo. No, mira, si acá, imagina que este es tu pulgar, imagina que esto es tu meñique, y por acá se abren tus otros dedos. Entonces, mira, normalmente entre Simpson he dibujado, no, normalmente entre el dedo corazón y el meñique, acá hay 45 grados en total. Entonces, se puede medir así, se puede medir así. Ve. Bueno, en fin, ese otro día les voy a enseñar. Hay un librito que se llama Geometría Recreativa, bien bacán, de Jero Pelman creo que es el libro. Bien bacán, es bien bacán, que te enseña cómo podrías sobrevivir en medio de la nada solamente por tener conocimientos de geometría y trigonometría, nada más. Ve, o sea, profe, ¿la matemática me podría salvar la vida? Sí, sí te podría salvar la vida. Sí, pero difícil, ¿no? La probabilidad de que termines varado en una isla o en un lugar desierto después de un accidente es poco probable. Peor con la pandemia. En fin, Profesor, yo dime, una dime. vez me había perdido ¿En dónde te has perdido, hijito? ¿En el centro comercial o en la en calle? el centro comercial. Donde Yo también, A todos les Pues pasa yo en eso. el mercado. En el mercado. A profesor, todos y les mi pasa mamá eso. me dijo Sí, que en el me centro quedara comercial. Yo me perdí en la plaza de armas. donde estaba. Pero como mi abuela vendía carne por ahí, ya conoció su local, ahí me fui. Hasta que me buscara mi otra abuela. profesor, Desubicado. yo también me A todos perdí les en un pasa centro eso. comercial porque estaba concentrado en unas gafas, en unos lentes que me Y te gustaban perdiste. y cuando estaba agarrado de la mano de mi mamá, luego me solté y cuando volteé ya no estaba nadie. Resu- A mí también me pasó igual. pero eso Cuando, con cuando juguetes. tienen por ejemplo, cuando ustedes A mí nunca bailan, me cuando pasó eso. ustedes Eso sí me Nunca me pasó a mí, pasó eso. pero La en vez única de vez un que me pollo, perdí. con Cuando Mira, comida. ustedes broma, intentan bailar, cuando ustedes intentan, por ejemplo, jugar estos... Un poquito al lado Ya, izquierdo. ya. Cuando ustedes intentan bailar, ustedes intentan jugar, digamos, con rompecabezas, cuando ustedes intentan resolver esos rompecabezas como el cubo de Rubik, su inteligencia espacial va desarrollándose poquito a poquito y dejan de perderse. Cuando yo era niño me perdí al igual que ustedes. Recontra perdido era. Pero justamente cuando ya de adulto, lastimosamente, recién pues que tuve contacto con la matemática, Profesor, resultaba que me había dejado de perder, ¿no? Resulta que me profesor, había yo dejado de perder, puedo, ya no me pierdo yo. Y yo, y yo, profesor, yo solo yo puedo como, armar como una todavía parte no, del Profesor, cúmulo. no conocía matemática, yo solo en ese entonces tenía un buen olfato. Me guié por el olor de mi madre. El olor de la comida. Federico ahí Él con siempre sus lleva una historias. profesor, banana. es como Profesor, quedar yo perdido. tengo buena Banana. Profesor, es como quedar perdido en el tiempo. A ver, un Y ratito. 70, 50, ya. Parece ser, ¿no? Parece ya vamos a ponerle acá 50. Listo, ya. A ver, imagínate que yo te doy un ejercicio así. Los números, esos 50 y 70 son los de menos, porque ahí podría ir cualquier otro número. ¿Está bien? Y justo en la clase anterior hablábamos sobre esto, ¿no? Falta Profesor. 50 grados. Falta Ah, 50. No, en este caso no falta 50. 50. Le he cambiado de datos a propósito. 60. Le falta 60. Vete Muy 50. bien. Entonces tú dices, profesor, si juntando estos tres ángulos, yo sé que los van a formar 180. Es más, un alumnito me resolvió profesor, así la esto, respuesta ¿ve? podría ser lo Trazó que una sobra, paralela ¿no? y acá puso Lo que 50 sobra. y dijo, un ratito me dijo, profesor, entonces esto de con esto y acá alfa deben formar 100. Incluso un alumnito lo resolvió así. No es necesario que lo resuelvas así todavía, pero tú ya sabes que si tú sumas estos tres ángulos, te va a dar 180 grados. Y yo sí, o sea, si yo los junto, debe dar 180 grados. 180. Si yo voy juntando 70 con 50, si yo junto, ¿cuánto tengo hasta ahí? Si yo junto 70 con 50. ¿Cuánto tengo si yo junto 70 con 50? Hasta ahí, ¿cuánto tengo? ¿Ciento cuánto? 120. Muy bien. 120. 130. 130. No, 120, Leonardo, está bien, 120.
Ah, ya estaba haciendo como si te 20. entera. Ah, ya, sí, Claro, a ver, sí. 7 y 5, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da la suma de Sí, 7 y es que 5? me confundí creyendo que el 70 más 20 daba Ya, 7. pero niños, a ver, para todos, pregunto otra vez, si yo junto este 70 con este 50, ¿cuántos ángulos, cuántos 100, grados tengo ahí? 100, 120, 110. 120, 120. 120 tienes hasta ahí. 120. Pero tú tienes que llegar a 180. Entonces, este de acá debería completar al 120 para que llegue a 180. Ese debería completar, Juntándolos ¿cuánto le los falta? tres dan 60 a 180. grados. Por lo que 60 sobra grados, sería así es. 60. Y sí, recién 60 sería grados. Entonces 180. esto vale 60, Recién ¿no? gracias al 60 grados recién Y ya está. podríamos llegar a los 180 grados. Ajá. Y otra forma de hallar lo que te falta es con... Supongo que acá te sale decimal, ¿ya? O sea, no hay acá decimales, pero supongo que te dejo en decimales. Pues, profesor, para saber lo que me falta es como el vuelto, ¿no? El vuelto es justamente lo que me tiene que devolver, pero lo que sobra. 180 menos ese 120 te sale 60. Profe, muy trivial hallar este tipo de cosas. Por supuesto que es muy trivial. Pero yo, por si acaso, y que quede en video, les enseño cómo resolver esto utilizando el teorema. Simplemente reemplazando. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. Este teorema que me dice que la suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180. Ahora, no te vayas a tomar literal que yo saco alfa de acá y lo pongo acá, beta y zeta. No, porque también yo puedo ponerlo en desorden. Porque la suma es conmutativa. O sea que si yo sumo en cualquier orden me va a salir lo mismo. Salud, Federico. Salud, Federico. Entonces yo si Salud, quiero puedo Federico. poner alfa más... Y en lugar de beta pusieron 70. Ya, pues ponemos 70 más 50. Pues si yo hubiera sacado en desorden los ángulos, no hubiera cambiado mi respuesta. Por ejemplo, si yo pongo el 50 acá primero y luego el 70, no cambia en nada. O sea, ¿en qué va a cambiar? Si la suma es conmutativa. La suma, no es decir, ay, con profe, la división también, la potenciación también, no. La suma y la multiplicación, que son conmutativas, las dos operaciones, no. No necesariamente, ¿no? Y todo esto debería dar igual a 180. Acá te dicen, ¿no? La típica, letras a un lado, números a otro lado. Como esto va para YouTube, para aquellos que miran, letras a un lado, números a otro lado. No es por eso, sino porque yo tengo que crear una estrategia. Yo tengo que decir, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Lo que yo quiero hallar es alfa. Y es más, ponte que esto fuera una X o un alfa. ¿Tú podrías sumar alfa con 70? O sea, ¿podrías decir que sale 70 alfa? No, No, no son No. semejantes, ¿verdad? no. Porque yo ni sé cuánto vale Es que alfa. ¿qué es alfa? Pero sí puedo sumar 70 Así con que 50. si no sabes cuánto vale alfa, no sabrías cuál es el resultado también. Exacto, David, muy bien. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? El 70 y 50 sí puedo, 120, ¿no? Es más, acá te das cuenta, ah, ya, alfa más 120 me da 180, alfa debe valer 60, pero eso sí. Pero insisto, algunos hacen algoritmo, hacen proceso, y yo hasta ahora no sé por qué. Lo que está sumando pasa restando. ¿Pero por qué, profesor? Quiero hallar ¿Por qué me están pidiendo eso? Pues me están pidiendo hallar alfa, por eso es que alfa se queda acá. No quiere decir que es una regla, que siempre letras a un lado, números a otro lado. No siempre. En ecuaciones de segundo grado hay que tener cuidado porque hay que completar cuadrados a veces, ¿ya? Pero ahorita en las ecuaciones de primer grado siempre te va a funcionar eso. Pues. 120 va a pasar restando. 120 va. Ya sabemos, chicos, que no es que pase restando, sino que en realidad nosotros le quitamos 120 a ambos lados, ¿no? Y finalmente 180 le quito 120 y te quedará, ay, mire, profesor, 60. Pero este es gastar mucha tinta. Yo tenía un alumno en tercero de secundaria que decía así, profe, este es gastar mucha tinta si yo lo puedo hacer en mi cabeza. Ok, sí, te puede parecer muy trivial hacer una ecuación para hallar pues algo que es muy evidente, muy obvio. En esos casos yo te recomiendo no estés gastando tu tinta, tu lapicero, todavía. Si ya es algo muy trivial, es algo que puedes completarlo, no me estés haciendo proceso porque así dijeron los profesores que debo hacer. No, ¿para qué? Pero si es algo un poquito más complicado que esto y no lo puedes resolver completando en tu cabeza nada más, ahí sí las ecuaciones suelen ser una buena herramienta que me salva la vida, ¿no? Ahí sí las ecuaciones suelen ser una buena herramienta que me suele salvar la vida. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a hallar, estoy poniendo. Hallar. Vamos a poner hallar X. Ok, vamos a poner hallar X. Y en esto de hallar X, vamos a crear un triángulo. ¿Está bien? Voy a crear un triángulo. Y en este triángulo voy a poner que acá valga X, que acá valga X más 10 y que acá valga X menos 10. ¿Ok? La respuesta es 60. Pero los que se dan cuenta, al toque se dan cuenta muchos que
que vale. Es vale 60 igual, profe. Sí, ese profesor vale 60, simplemente la ha distribuido bonito, sí, nada más. Pero a algunos les cuesta, porque como ven muchas letras se empiezan a asustar y como suelen trabajar de izquierda a derecha, que yo pues les digo que no intenten Profe, dejar la de hacer ecuación eso. sería Profesor, yo me X confundo, más no X sigo más sin 10 entender o eso. X menos Yo me confundo, a 10. ver, x menos 10, X x positivo más 10 10, sería 10. X negativo 10. No, mira, te voy a demostrar algo acá. Ya, fíjate en esto. Entonces, resulta que muchos se pierden, entonces ahí las ecuaciones sí Luego te puedes pones salvar. 3X. Ya. Es igual a X. Ajá. Entonces, mira, todo este ángulo de 10. acá lo pongo acá, X. Y si lo sumo esto con esto, profesor, y esto de acá, o sea, si yo sumo estas tres expresiones, me tiene que dar 180. Ahora, es cierto que yo debía haber sacado esta expresión para indicar que es una sola con paréntesis. Pero hay una consulta. La suma es asociativa, o sea que no importa, cuando hay pura suma, cuando hay pura adición, no importa si tiene paréntesis, da lo mismo como si no tuviese, porque esa es la propiedad asociativa de la suma. Es cierto que yo debía haber sacado esto así, pero profesor, da lo mismo, pues la propiedad asociativa. Ah, en el pastel lo puedo dejar sin paréntesis. Ahora, yo no puedo sumar X con 10, pero X sí puedo ir sumándole con este su hermanito X y con este su hermanito X. Si yo tengo, por ejemplo, una iguana más otra iguana más otra iguana, ¿cuántas iguanas tengo en total? 3 iguanas. 3. Listo, 3 iguanas. Tres Muy iguanas. bien, niños, muy bien, Leonardo, muy bien, Oriana, muy bien, Hendrik fue, ¿no? Y José. Tengo 3 iguanas, ¿está bien? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa con este 10 y este negativo 10? Porque esto no es menos 10 en sí, ¿no? O lo puedes interpretarlo como menos 10, pero ¿qué pasaría con este negativo 10 y este 10 que están acá? A pesar de que no estén juntos, Se pelean. claro, Federico, a pesar de que no estén juntos acá ahorita, tú los puedes mover y juntar, no hay problema, tú puedes reorganizar esto y moverlo. Entonces tú dices, Porque la iguana que está en intermedio de 10 y 10 se fue. se fue con sus hermanitas iguanas, claro que sí, muy bien, Federico. Entonces si yo ¿Qué tengo hace? 10 positivo y 10 negativo, como dice Federico, se pelean y pues no me queda nadie vivo, ¿no? Cero. Entonces lo borro, pues cero no, o sea, si yo pusiera acá más cero, ¿en qué me afecta? No afecta nada. Nada. Es neutro, ¿verdad? El elemento, entonces 3x igual a 180. Y bueno, el 3 pasa dividiendo, ya. No es cierto, es que yo divido entre 3 a ambos lados, eso es lo que sucede, ¿no? Pero en fin, tú puedes interpretarlo como que pasa dividiendo el 3 y 180 entre 3 te dará 60. Listo, ya está. Leonardo, ¿has entendido lo que he hecho? Sí, entendí. Sí, ¿verdad? Ahora, resulta que hay algunos que tienen una conexión, un vínculo con los números tan fuerte, o sea, ya han entrado a la etapa de operaciones formales, que no necesitan hacer ecuaciones en este tipo de ejercicios como el 2 para saber que X vale 60. Se dan cuenta rápido. Se dan cuenta que acá hay una progresión aritmética y entonces al toque dicen, no, y profesor, ¿sabe qué? Se ha distribuido bonito, entonces debe estar distribuido en 3 partes iguales, 60. Algunos tienen una conexión muy fuerte con los números y al toque lo pueden resolver. Sin embargo, hay otros que no, que necesitan todavía de esta ayudita de las ecuaciones para poder hallar la respuesta. No tiene nada de indigno. Cuanto más vas creciendo, tu cerebro cada vez se va a hacer más potente y cada vez te vas a dar cuenta que entiendes mucho mejor algunas cosas y empiezas a resolver más rápido. Yo te prometo, siempre que no dejes de estudiar correctamente, porque si te acostumbras a hacer proceso, obviamente esa capacidad cognitiva va a quedar sepultada. Esa capacidad cognitiva queda sepultada y solamente en algunos alumnos, solamente en algunos estudiantes sobrevive eso hasta que lleguen a la universidad o bueno, etcétera, ¿no? Pero chicos, lo importante es que todos hay que aprender, ¿no? No solamente unos poquitos, todos hay que aprender. ¿Está bien? Bien, a ver. Y ahora sí, un nuevo teorema. Y con estos 2 ejercicios ya es más que suficiente, pero un nuevo teorema, un teorema extra. De hecho, este es un teorema general, ¿ya? No es solamente aplicable para triángulos, lo que les voy a enseñar ahorita. Es aplicable, el de 180 grados sí es aplicable solo para triángulos, ¿está bien? El de 180 sí es de suma de ángulos internos. Pero la suma de ángulos externos no es solamente aplicable para triángulos, lo que les voy a enseñar ahorita. Eso es aplicable para cualquier tipo de triángulo.
Y cualquier tipo de polígono, discúlpame. Cualquier tipo de polígono. Mira, si yo tuviese un triángulo random, un triángulo ABC, por ejemplo. Profe, ¿por qué le gusta poner ABC? Porque son las letras del abecedario. Porque son las letras del abecedario ya. Mira, y yo tengo ángulos externos. Vamos, esto es un ángulo externo, esto es un ángulo externo, y esto también es un ángulo externo. Si yo quiero sumar los tres ángulos externos, resulta que esos tres ángulos externos, siempre, pero siempre, de lo siempre, esos tres ángulos externos me van a dar 360. ¿Estamos de acuerdo? No se vayan a olvidar de eso. A ver, vamos a ponerle letras acá. Alfa, beta y omega hay que ponerle. ¿Está bien? Si han escuchado alguna vez las letras alfa y omega, es porque es el principio y el fin. Eso es hasta bíblico, es eso. Bueno, en fin. Esta cosita que parece como no sé qué, es omega. Como una especie de W, ¿no? Sí, ese es omega, es como la O minúscula. Si yo sumo alfa más beta más omega, siendo estos tres ángulos externos, esto será igual a 360 grados. ¿Ya? Profe, ¿y cómo se puede demostrar? De manera similar como he demostrado esto de acá, puedes demostrar esto de acá también, pero en ese caso ya se formará una circunferencia completa, ¿está bien? Yo igual, como nos falta poquitos minutos, para la próxima clase voy a darles la demostración, no se preocupen, es bien clásico esas demostraciones, no son difíciles, ¿está bien? Pero les voy adelantando, nada más, como nos falta cuántos minutitos, 2, nos falta para terminar la clase, voy a demorar dibujando. Les dejo el teorema por el momento, ¿ya? Pero es sencillo de demostrar. Pero resulta, un ratito Fer, resulta que este teorema no solamente funciona en triángulos, funciona en cualquier figura geométrica, cualquier polígono funciona. No importa si es triángulo, Profesor, ¿no cuadrilátero. puedo poner un poco más allá para tomar botas? Sí, Fer, ahí está, discúlpame. Cuadrilátero, triángulo, pentágono, hexágono, octógono, nonágono, pentadecágono, chiliágono, no importa. Cualquiera de esas figuras, la suma de sus ángulos externos, o sea, los ángulos que están por afuera, suman. Profesor, Sí o ¿por sí qué la 360. mayoría termina en ágono? ¿Por qué la mayoría termina en qué dices? En ágono, en la palabra ágono. Ah, porque esa palabra significa ángulo, pues hijo. Por ejemplo, si yo te Ay, digo ya. triángulo, que es que el que tiene tres ángulos. ¿Ve? Si yo te digo Cuadrilátero. que tiene 4 lados. Si yo te digo pentágono, el que tiene 5, penta es 5, el que tiene 5 lados. El que tiene 6 lados. Hexágono. Heptágono, el que tiene 7 lados, ¿no? Hexágono. Hexágono es el que tiene 6. Entonces, gono significa ángulo, ¿no? O sea, los triángulos se clasifican. Sus nombres son autodescriptibles, ¿no? Sus nombres te indican cuántos lados, cuántos ángulos tiene. Y esa es otra cosa importante. Gracias, ¿ve? Gracias, David. La cantidad de ángulos es igual a la cantidad de vértices. Profe, pero todavía no hemos entrado, igual también a la cantidad de lados. Todavía no hemos entrado a polígonos. Yo sé, todavía no hemos entrado a polígonos. Sin embargo, les vamos adelantando un poquito, ¿ya? Y listo, nada más. Nada más de eso trata. Si va a venir un examen, sí va a venir examen. Por ejemplo, ¿y qué va a venir, profesor? Pues ya saben, mitad teoría, mitad práctica. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, la suma de ángulos internos de un triángulo rectilíneo es igual a, y te doy alternativas, igual a Pepito, igual a, obviamente estoy exagerando, igual a 0, igual a 180. ¿Cuál de las claves marcarían ustedes? Si te pregunto, ¿cuánto es la suma de ángulos internos de un triángulo rectilíneo? Las 180. Hace 180. Claro Porque tú que sí. dijiste que siempre terminarías. Claro, Porque siempre es igual a sería 180. Y luego la siguiente pregunta, por ejemplo, les puede venir así. Yo les pongo un dibujito. Profesor, ¿puede poner en el teorema? Ahorita, yo les pongo un dibujito y de pronto en el dibujito yo les digo para que completen cómo se llama cada uno de estos. O de repente les pongo un dibujo como esto y yo les pongo un punto P acá. Y les pregunto, ¿en qué región está? En la región interna, ¿no? Región interna. La Claro. región interna. y O la si no, P. yo les puedo poner, digamos, esto de acá. Este teorema, demos por qué funciona el siguiente teorema. Y entonces, como alternativas, te puedo poner por qué es así. Alternativa B, porque es magia arcana. Alternativa C, y te doy este dibujo de acá, ya sabes, pues, ¿no?
Estoy exagerando, obviamente las alternativas no voy a poner eso, voy a poner cosas similares, de eso tener que estar muy Profesor, pendiente. creo que no Profesor, hice nada en Ahorita, el hijita, examen. Profesor, si pone Profesor, yo ya así, terminé. ya es bien fácil regalarle la Ahorita. pregunta. Ahora, yo les voy a poner también otros ejercicios como este, les voy a pedir, hállame el valor de alfa, hállame el valor de x, así parecido a esto, pero con otros datos, porque igual el proceso se va a hacer similar, lo único que va a cambiar es los números. No necesito que me hagas esto, ¿para qué me vas a presentar eso? Si tú sabes el valor de esto, mirando nada más, dame de frente el valor, ¿ya? No te preocupes. Profesor, Ahí está. Dime, profesor, dime. creo que no voy a hacer nada en inglés porque ya me hice el examen. Ya terminaste tu examen, ya te felicito, muy No, bien. antepasada, como 3 días después, antes. Hablando de eso, niños, hablando de eso, por favor, niños, siempre les recomiendo den sus exámenes, presenten sus tareas con anticipación siempre que puedan. ¿Está bien? Si, por ejemplo, en el Classroom Yo me la sus paso 3 días mises, sus profes les dejan algo, háganlo con anticipación. porque siempre Un ratito, discúlpame, Federico, está bien, yo te Sebastián está felicito. sufriendo la clase de persona social porque no responde, ya sabemos, profe. no habla, no hace nada, solo me Profesor, A ver, un ratito, no digan nada, chicos, no digan nada. ¿Ya? El profesor le A ver, pregunta que pedía, ¿listo? un ratito, por favor, niños, gracias, Parece déjenme un hablar, corre déjenme hablar un camino. ratito. Los silencio a todos, gracias. Sebastián, hijito, ¿dónde está Sebastián? ¿Apareció Sebastián o se fue Sebastián? Ahí está, ya lo vi. Sebas, hijito, prende tu camarita, por favor, ñaño. No te olvides también de participar en el resto de clases también, por favor, hijo. Porque si no, pues no vas a tener la nota que de repente tú de repente. Profe, no, señor. Si no es que mi hermana tiene su exposición del Día del Campesino y me mandaron a su lado para que le ayuden. Ah, Y como ya. yo estoy Entonces, al lado del Sebas, sol, ya está bien, no te preocupes, hijito. Yo te puedo comprender de mil formas, pero la próxima clase entonces ya no va a pasar eso, ¿no, Sebas? sí, profe. Ya, listo, Sebastián, confío en ti. Muy bien. Los dejo, chiquitos, los dejo porque